Durante 14 años, viví como una sombra en la mansión de mi esposo, mientras su familia me despreciaba. Mi indignación creció con cada humillación, con cada euro que creían suyo, cuando en realidad yo poseía un secreto. Tenía un plan para recuperar mi dignidad y una fortuna que ellos nunca imaginaron. La avaricia familiar sería su ruina. Preparé mi venganza en silencio. No se imaginan la sorpresa que se llevaron al volver a casa. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Elena. Tengo 41 años. Ahora mismo, estoy en Melbourne, Australia. Los eucaliptos mecen sus hojas con el viento, y el aire fresco de la mañana huele a libertad. Cuesta creer que hace solo unos días, mi vida era otra muy distinta, una que me ataba a un pasado lleno de sombras. Pero, permítanme que los lleve al principio de esta historia, al día en que la verdad estalló en la cara de mi antigua familia política. Fue un día que lo cambió todo. Imaginen esto. Era una tarde soleada en Barcelona. En el exclusivo distrito de Sarrià Sant Gervasi, un lujoso coche familiar, un Fortune de color oscuro, se acercaba a la mansión de la calle de las Rosas 86. Dentro, la familia Torres regresaba de su tercer viaje. Habían estado en Málaga, disfrutando de sus playas y su sol, sin mí, por supuesto. Doña Carmen, mi suegra, parloteaba animadamente sobre lo bien que lo habían pasado. Su voz, siempre tan autoritaria, resonaba en el habitáculo. Miguel, mi esposo, apenas levantaba la vista de su móvil, riendo con algo que veía en la pantalla. Pablo, mi cuñado, y su esposa Sofía, también estaban absortos en sus conversaciones, ajenos a todo, ajenos a mí. No sabían lo que les esperaba. No podían ni imaginarlo. Cuando el coche se detuvo frente a la imponente verja de hierro forjado, todos se bajaron con ese aire de suficiencia que siempre les caracterizó. Los niños, mis sobrinos, saltaban de alegría, agotados pero felices. Doña Carmen, con su sombrero de ala ancha y sus gafas de sol, ya estaba pensando en su peluquería habitual. Sofía, la esposa de Pablo, preguntó con voz cantarina: «Mamá, ¿Elena nos habrá preparado algo de cena?» De repente tengo antojo de la sopa de pescado de Elena. Miguel sonrió, con esa sonrisa despreocupada que solía dedicar a los demás. Mi esposa es muy obediente, siempre hace lo que se le pide. Seguro que tiene todo listo. Sus palabras me habrían dolido en otro tiempo, pero ese día ya no. Yo ya no estaba allí. Pero al acercarse al portalón de la mansión, que siempre había lucido las flores de bugambilla rojas que yo cuidaba, la sonrisa de doña Carmen se congeló. En lugar de la elegante placa de bronce con el nombre «Familia Torres», había una nueva, de acero inoxidable pulido, que brillaba bajo el sol: «Ricardo Torres y familia». Dos pequeñas banderas adornaban la entrada, la de España, y otra, azul y blanca, completamente desconocida para ellos. Y pegado en la verja, un cartel que decía: «Por favor, contacte al guardia para cualquier gestión. La propiedad tiene nuevos dueños». El silencio cayó como una losa sobre la familia. La alegría del viaje se desvaneció. Pablo fue el primero en reaccionar, con una risa nerviosa. «Mamá, ¿quién está gastando una broma tan pesada? Es nuestra casa, ¿no?» Pero doña Carmen, con los ojos entrecerrados, no parecía divertida. Sus cejas, siempre tan perfectamente delineadas, se fruncieron en una mueca de incredulidad. Esto es imposible. Es mi casa. Soy doña Carmen, la esposa de don Antonio Torres. En ese momento, la pequeña caseta de seguridad se abrió. Salió Manuel, el guardia de seguridad, un hombre ya mayor que había trabajado para la familia durante casi una década. Me conocía bien a mí. Su rostro, por lo general amable, ahora mostraba una expresión de resignación. «Perdonen», dijo, ajustándose la gorra. «¿A quién buscan?» Doña Carmen lo miró con furia contenida.
Manuel, ¿qué tonterías dices? Soy yo. Es mi casa. He estado de vacaciones. Manuel suspiró, sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó. La señorita Elena me pidió que les entregara esto cuando regresaran. Dijo que era importante. Al oír mi nombre, Elena, todos se quedaron helados. Miguel, mi esposo, arrancó la carta de las manos de su madre. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras leía. Su rostro, antes tan inmutable, palideció. Sus manos temblaron incontrolablemente. No, no puede ser. ¿Qué es esto? Toda la familia se agolpó a su alrededor, leyendo por encima de su hombro. Llegaron a la parte que decía, la mansión número 86 hectáreas ha sido vendida legalmente. Yo, Elena, soy la propietaria. Las palabras cayeron sobre ellos como un rayo. Los ojos de todos se clavaron en el papel, llenos de incredulidad, de rabia, de una confusión absoluta. Doña Carmen lanzó un grito agudo. Vendió la casa. ¿Quién le dio permiso? ¿Cómo se atrevió? Miguel, con un temblor en la voz, no pudo pronunciar palabra. Sus rodillas parecieron ceder. Se quedaron allí, frente a lo que había sido su hogar, completamente mudos. Mientras ellos se quedaban petrificados ante la verja, a miles de kilómetros de distancia, yo miraba por la ventana de mi pequeña casa en Melbourne. El cielo era azul, inmenso. El aire, distinto. Respiré hondo. Ya no había ruidos de discusiones, ni miradas de desprecio. Ya no había la pesada carga de ser la esposa de Miguel, la nuera de doña Carmen. Solo yo, Elena. Y ahora, si me permiten, quiero llevarlos atrás en el tiempo. Quiero contarles cómo una mujer que fue un fantasma durante 14 años en su propia casa, se atrevió a desaparecer. Recuerdo el día de mi boda. Tenía 27 años, un poco tarde para la época, decían algunos. La gente murmuraba que las mujeres que se casaban tarde a menudo terminaban con hombres con experiencia, con pasados complicados. Esa frase, me doy cuenta ahora, me describía perfectamente. Miguel era el hijo mayor de la familia Torres, una de las más ricas y poderosas de Barcelona. Cuando llegué a esa casa como su esposa, no faltaron las felicitaciones. «¡Qué suerte tienes, Elena!», me decían. Una mansión de 3 pisos en una urbanización de lujo, un jardín precioso, un estanque con peces koi, y un guardia de seguridad día y noche. Parecía un sueño. Un cuento de hadas. Pero no lo fue. Desde el día en que crucé el umbral de esa mansión, viví como una sombra. La familia estaba compuesta por 6 personas, mis suegros, don Antonio y doña Carmen, mi cuñado Pablo con su esposa Sofía, y sus 2 hijos pequeños, mis sobrinos. Yo era, simplemente, la nuera. Y para doña Carmen, eso era poco. Doña Carmen, mi suegra, era una mujer imponente. Su mirada era afilada como un cuchillo, y sus palabras, aunque suaves, se sentían como una losa sobre el pecho. Me trataba como a una empleada, aunque en público siempre fingía amabilidad. Elena, querida, decía con una sonrisa forzada, mientras sus ojos me decían otra cosa. Don Antonio, mi suegro, era un hombre de pocas palabras. Solo observaba en silencio, pero su mirada me inquietaba. No por miedo, sino por el desprecio contenido que a veces veía en ella. Y luego estaba Miguel, mi esposo. Él era un maestro en el arte de las apariencias. Frente a los demás, siempre era atento, me tomaba de la mano, me llamaba mi amor o cariño. Era el hombre ideal. Pero detrás de las puertas de nuestra casa, esa máscara desaparecía. Su mirada se volvía fría, sus palabras, secas y bruscas. A veces, descargaba su ira sin motivo aparente sobre mí. Intenté muchas veces encajar. Cocinaba con esmero,
pero doña Carmen siempre decía que la comida estaba demasiado salada. Lavaba la ropa, y Sofía, mi cuñada, encontraba que no estaba lo suficientemente limpia. Limpiaba el jardín, fregaba la casa, cuidaba los peces, regaba las flores. Nadie me daba las gracias. Nadie me preguntaba cómo estaba. Era como si yo existiera solo para servirles, como si mi presencia allí fuera una obligación, un derecho adquirido por ellos. Es lo que hacen las esposas, Elena, me decía doña Carmen. Cuidas de tu hogar. Pero yo no me sentía parte de ese hogar. Me sentía una invitada permanente, una empleada sin sueldo, una figura invisible. Era como si mi existencia estuviera limitada a los rincones de la casa, a las tareas domésticas, a la espera silenciosa. Recuerdo las cenas. Largas, formales, llenas de conversaciones que nunca me incluían. Miguel absorto en su teléfono, Pablo y Sofía discutiendo planes de viaje. Doña Carmen dirigiendo la conversación. Y yo, en mi asiento, comiendo en silencio, sintiéndome cada vez más pequeña, más insignificante. Las palabras de doña Carmen resonaban en mi cabeza. Elena, siempre tan silenciosa. ¿No tienes nada que decir? ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía expresar la soledad que sentía cuando mis palabras nunca parecían llegarles, nunca parecían importarles? Me había esforzado tanto, con tanta ingenuidad, creyendo que mi bondad, mi dedicación, mi esfuerzo, algún día serían reconocidos. Que algún día me verían como parte de la familia. Pero no. Para ellos, yo era solo la que cuidaba la casa, la que servía, la que mantenía el orden. Un adorno. Un fantasma. Un objeto. Es inútil, pensaba a veces, mientras mis manos fregaban los platos sucios de otra cena silenciosa. ¿Acaso seré siempre así? ¿Seré para siempre una sombra en esta casa? Esa pregunta me perseguía, me ahogaba. Y cada día que pasaba, la respuesta parecía ser la misma. Sí. Sería una sombra. A menos que hiciera algo para cambiarlo. Si las miradas de desprecio y la indiferencia eran veneno lento, lo que vino después fue un golpe mortal para mi alma. La vida en esa casa era un desierto de afecto. El único oasis que esperaba encontrar era la maternidad, el sueño de tener un hijo que me diera un propósito, un lazo irrompible con la vida, con Miguel. Pero ese sueño también se me fue arrebatado, no una, sino 2 veces. Recuerdo la primera vez que perdí a mi bebé. Fue al inicio de mi matrimonio. La ilusión me había inundado. La casa, aunque fría, parecía llenarse de una nueva luz. Compartí la noticia con Miguel, con la esperanza de que nos uniera. Él asintió, dijo algo sobre la importancia de un heredero para la familia. No hubo una caricia, una palabra de amor. La alegría en sus ojos era más por el legado que por el hijo. Cuando sucedió, cuando sentí ese dolor agudo y la sangre en el cuerpo, corrí a buscar a doña Carmen. Su reacción fue seca. Si no puedes mantener un embarazo, Elena, ¿de qué sirve una mujer? Esa frase. Si no puedes tener hijos, ¿de qué sirve una mujer? Esas palabras me taladraron el alma, me destrozaron. No hubo consuelo, no hubo una mano amiga. Solo el frío de la decepción de una suegra, y la indiferencia de un esposo que apenas me preguntó si estaba bien. Lloré hasta secarme las lágrimas ese día. Me encerré en el baño, que se sentía helado, con las manos apretadas sobre mi vientre vacío. Era como si alguien me hubiera arrebatado lo más preciado de mi vida. La segunda vez fue aún peor. Ya no había esperanza, solo resignación. Ya no había lágrimas para derramar. Solo un vacío, un hueco que nadie en esa casa parecía ver. Ni Miguel. Ni doña Carmen. La reacción fue la misma, incluso más cruel si cabe. Si no eres capaz, no eres capaz, dijo mi suegra.
Una mujer sin hijos es solo un jarrón bonito, Elena, exhibido. Esa vez no lloré. Simplemente me quedé en silencio, mi corazón convertido en piedra. No tenía a dónde ir. Mis padres habían fallecido hacía mucho tiempo. Me crió mi tía Isabel, pero ella se había mudado a Australia hace años. A veces, en mis noches más oscuras, pensando en el divorcio. Pero luego lo descartaba. No por miedo a la pobreza, pues tenía mis propios medios, sino por un último resquicio de dignidad. Quería ver si el corazón humano, el corazón de esa familia, algún día cambiaría. Quería aferrarme a esa pequeña, diminuta esperanza. Pero, queridos oyentes, la esperanza puede ser un arma de doble filo. Puede mantenerte a flote, o puede ahogarte lentamente. Mientras vivía mi vida como un fantasma, mientras soportaba los desprecios, había un secreto. Un secreto que guardaba celosamente, como un tesoro escondido. Un salvavidas que nunca pensé que tendría que usar. Durante los últimos 2 años, en silencio, había estado preparando documentos. Mi libreta de ahorros, a mi nombre, con un saldo de más de 150.000 euros. No era una fortuna inmensa, pero era mía. Era el fruto del trabajo y la frugalidad de mis padres, que me lo dejaron antes de morir. Y había más. El título de propiedad de un apartamento de lujo en el distrito de Sarria San Gervasi, el mismo que mis padres habían tenido en Barcelona. El día de mi boda, escondí todo esto. Si Miguel y su familia lo hubieran sabido, estoy segura de que habrían encontrado la manera de quedarse con ello. Eran así. Acaparadores. Siempre pensando en el patrimonio familiar. Así que callé. Creí que si vivía en paz, esos papeles no tendrían importancia. Qué ingenua fui. Además de esos documentos, tenía mi pasaporte, mi visa ya aprobada y un billete de avión con salida en 3 días, rumbo a Australia. A un país lejano, donde mi tía Isabel me esperaba con los brazos abiertos. Pensaba que nunca abandonaría aquella casa. Pero ese día, después de 14 años, lo vi claro. Tenía que irme. Queridos oyentes, Elena guardó este secreto por 14 años para protegerse. ¿Creen que hizo lo correcto al no revelar sus bienes? ¿O debió haber enfrentado a su familia con la verdad mucho antes? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse el resto de esta conmovedora historia. La vida en la mansión de los Torres siguió su curso, monótona y cruel. Los días se sucedían, uno tras otro, sin un cambio, sin una señal de esperanza. Yo me había acostumbrado al silencio, a la invisibilidad. Mi corazón se había endurecido, no por maldad, sino como una armadura para sobrevivir. Pensaba, puedo aguantar más. Puedo aguantar esto. Pero la paciencia humana, incluso la más grande, tiene un límite. Y mi límite llegó, en una mañana de viernes, como cualquier otra. Me levanté temprano, como de costumbre. Limpié la casa, preparé el desayuno. Estaba llevando un tazón de sopa de pollo a doña Carmen cuando ella me detuvo con un gesto frío de la mano. No hace falta que cocines más, Elena, dijo, sin mirarme a los ojos. Toda la familia se va de viaje durante 5 días. Los billetes ya están reservados. Me quedé inmóvil, con el tazón humeante en las manos. ¿Toda la familia, suegra?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Sí, a Málaga. Miguel reservó el paquete para volar mañana por la mañana. Una sonrisa amarga apareció en mis labios. Y a mí no me lo han dicho antes. Ella chasqueó la lengua. Tú no necesitas ir. Quédate en casa a cuidar la mansión. Además, ya has ido varias veces, ¿verdad? No te interesará, ¿a qué no? Me quedé en silencio.
Esa frase, varias veces, me hirió de nuevo, aunque ya no me sorprendía. La verdad era que nunca había ido de vacaciones con mi familia política. Las 2 veces anteriores habían hecho lo mismo, me dejaban en casa, con excusas de todo tipo. Que si me dolía la cabeza, que si no me gustaba la playa, que si la nuera tenía que sacrificarse. Recuerdo la primera vez. Preparé mi maleta con ilusión. Compré crema solar, elegí vestidos largos para las fotos. Pero la noche anterior, doña Carmen me dijo que debía quedarme para vigilar, por miedo a los ladrones. Me quedé en el portal, viendo cómo el coche se alejaba con toda la familia, mi maleta en la mano, los ojos llenos de lágrimas que no derramé. La segunda vez, ya no preparé nada. Y ahora era la tercera. No dije nada. Solo asentí y me di la vuelta, volviendo a la cocina. Esa noche, preparé una cena abundante. Una especie de despedida para mi familia política antes de su viaje. Sonreí, serví la comida a cada uno. Nadie notó la tristeza en mis ojos. Nadie preguntó por qué yo no iba. Miguel estuvo pegado al móvil durante toda la cena. Pablo, mi cuñado, reía mientras contaba anécdotas sobre playas de moda. Doña Carmen me dio instrucciones sobre cómo limpiar la casa, dar de comer a los peces y regar las flores a tiempo. Yo solo asentí, sin añadir una palabra. Sí, suegra, sí, Miguel, eran ya automáticos. Al día siguiente, cuando la familia sacaba las maletas al coche, me quedé en el portal, con un vaso de zumo de naranja en la mano para doña Carmen. Que tengan buen viaje, suegra, dije. Ella no me miró. Simplemente tomó el vaso de mi mano y se subió al coche. Miguel tampoco se despidió. La puerta del coche se cerró, y el Fortune salió de la verja de la mansión. Me quedé inmóvil. El sol de la mañana ya brillaba fuerte, dorando el patio. Y en ese preciso instante, algo cambió en mí. Decidí que ya no sería un fantasma. Nunca más. Después de que el coche de mi familia política desapareciera por completo tras la verja, me quedé parada en el umbral de la casa un buen rato. No sé si fue por el viento de la mañana o por las lágrimas que acababan de rodar por mis mejillas, pero de repente sentí una ligereza extraña en el corazón. 14 años como nuera, 14 años viviendo como una sombra. Había intentado aguantar, había intentado esperar, había intentado creer que, si era lo suficientemente buena, lo suficientemente dedicada, algún día me verían como parte de la familia. Pero no. Para ellos, yo era solo la cuidadora de la casa, una empleada sin paga, una sombra invisible. Entré en la casa, cerré la verja con llave y subí tranquilamente al 3er piso, a la pequeña habitación que yo llamaba mi rincón para respirar. Allí tenía una mesa de madera, unas cuantas plantas que yo misma cuidaba, y un sillón donde solía leer cuando mi corazón estaba demasiado cansado. Nadie en la casa había entrado nunca en esta habitación. Decían que era el trastero. Me senté, abrí un cajón y saqué una pila de papeles, cuidadosamente envueltos en una bolsa antihumedad. Mis manos temblaron ligeramente, pero mis ojos estaban más firmes que nunca. Eran los documentos que había estado preparando en secreto durante los últimos 2 años. Mi libreta de ahorros, a mi nombre, con un saldo de más de 150.000 euros. El título de propiedad de mi apartamento en el distrito de Sarria San Gervasi. Algo que mis padres me dejaron antes de fallecer. El día de mi boda, guardé silencio sobre esto. Si Miguel y su familia lo hubieran sabido, seguro habrían encontrado la manera de quedarse con ello. Además, tenía mi pasaporte, mi visa ya aprobada y un billete de avión para dentro de 3 días, a Australia, donde mi tía Isabel me esperaba. Una vez pensé que nunca me iría de esa casa. Pero ese día, lo vi claro. Tenía que irme. Durante todo ese día, empecé a organizar las cosas que me llevaría. Ropa, pequeños recuerdos y, sobre todo, mi diario.
el que había estado escribiendo durante todos mis años con la familia de Miguel. En él, estaban todas las palabras hirientes de mi suegra, cada golpe disimulado de Miguel cuando no estaba contento. Cada noche que lloré hasta mojar la almohada por no poder tener hijos. También llamé a Juan, mi abogado, un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en un prestigioso bufete en la ciudad. Él me había ayudado a preparar el contrato de venta de esta mansión hace medio año. Con una condición especial, la transacción solo tendría efecto cuando yo firmara en último lugar. Los trámites estaban hechos, solo faltaba el día. Había dudado en vender esta casa. Significaba que me considerarían una desagradecida, una traidora. Pero luego me pregunté, ¿una persona que nunca ha sido amada tiene la obligación de ser leal a quienes solo la han utilizado? Yo era la titular de la escritura de propiedad de la mansión. Una verdad que nadie en la familia de Miguel conocía. Mis padres habían ayudado mucho a don Antonio, mi suegro, en sus momentos difíciles cuando sus negocios fracasaron. Cuando me casé con Miguel, él, queriendo devolver el favor, me propuso poner la casa a mi nombre. En parte por su orgullo, en parte porque pensaba que yo sería parte de la familia para siempre. No se lo dijo a nadie en casa, lo consideró un asunto privado entre él y mis padres. Yo también lo guardé en secreto, pensando que si vivía en paz, los papeles no tendrían importancia. ¡Qué equivocada estaba! 3 días después, justo cuando mi familia política disfrutaba de sus vacaciones en la playa, yo salí por la verja de la mansión. Con una pequeña maleta. Sin alboroto. Sin lágrimas. Fui al banco para completar la transferencia del dinero de la venta de la casa. Todo se resolvió de forma impecable, legal, en perfecto orden. No hice nada malo. Simplemente recuperé lo que era mío. Antes de ir al aeropuerto, le pedí a Manuel, el viejo guardia de seguridad, un hombre que había estado con la mansión durante casi una década, que entregara una carta a la familia de Miguel cuando regresaran. Escribí claramente. Yo, Elena, propietaria de la mansión número 86, informo que la casa ha sido vendida legalmente. Hoy parto al extranjero para comenzar una nueva vida. Espero que todos entiendan que nadie puede vivir para siempre en la sombra, y nadie tiene derecho a quitarle la luz a otro. Adiós. Elena. No esperaba que la leyeran y reflexionaran. Solo quería que supieran que ya no era la nuera olvidada. No era la mujer que esperaba a su esposo de viajes donde mi nombre nunca era mencionado. Yo era yo. Una mujer independiente que aprendió a amarse a sí misma después de demasiados años de desprecio. Cuando el avión despegó, miré por la ventanilla. Barcelona se hizo pequeña, luego desapareció bajo un manto de nubes blancas. En mi corazón, no había resentimiento, no había rencor. Solo una increíble ligereza. No sabía cómo reaccionarían al regresar, pero sí sabía una cosa, nunca volvería a ser la sombra en esa casa. Llegué a Melbourne. El aire era diferente, más limpio, más prometedor. Mi tía Isabel me esperaba con su sonrisa cálida, sus ojos llenos de una alegría sincera. Era el primer abrazo real que recibía en años. Me sentí segura, protegida. La casa de mi tía era pequeña y acogedora, con un jardín lleno de flores exóticas y hierbas aromáticas. Era el contraste perfecto con la mansión fría y ostentosa que había dejado atrás. Aquí, cada conversación era genuina, cada gesto, sincero. Tía Isabel me escuchaba, no con juicio, sino con amor. Era como si, por primera vez en 14 años, alguien me viera de verdad. No pensaba en la venganza. No pensaba en el dolor pasado. Solo pensaba en el presente, en la brisa de Melbourne, en el aroma a jazmín que flotaba en el jardín de mi tía. Era un nuevo comienzo. Sin la sombra. Sin el peso. Solo yo. Libre. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi corazón, ese corazón que había estado tan herido, comenzaba a sanar.
A latir con un ritmo propio. A vivir. Mientras yo me encontraba en el aire, volando hacia la libertad, la familia Torres estaba en su propio vuelo de regreso a Barcelona desde Málaga. Recuerdo que ese día mi suegra, doña Carmen, iba especialmente animada. Me imagino sus conversaciones en el avión, llenas de planes futuros, de esa altivez que siempre la caracterizó. La próxima vez, Antonio, decía seguramente a mi suegro, debemos ir a Granada. Qué bien lo pasaríamos sin la preocupación de la casa. Siempre tan indirecta, siempre tan clara en sus desprecios hacia mí. No dejaba de criticarme, de hablar de lo mucho que descansaba en mis manos el cuidado del hogar, una preocupación menos para ella. Miguel, mi esposo, como siempre, estaría absorto en su móvil, ajeno a todo, o fingiéndolo. Ni una sola vez, en los 14 años que vivimos juntos, me preguntó si yo, en mi soledad en casa, estaba bien. Si necesitaba algo. Si me sentía sola. Y ahora, ya no me importaba. Su viaje había sido, al parecer, de lo más satisfactorio. Playas azules, comida deliciosa. Y, sobre todo, sin esa espinita en el ojo que yo representaba para ella. Doña Carmen se sentía ligera y cómoda, estoy segura. La próxima vez vamos a Granada, ¿verdad, Antonio?, le diría a mi suegro, que probablemente asentiría, con su mirada ya un tanto perdida, como si presintiera algo que los demás no veían. Don Antonio era el único de la familia que parecía guardar un secreto, un presentimiento, algo que nunca había creído necesario revelar. Miguel, mi esposo, estaría sentado en la fila de atrás, junto a su hermano Pablo y su esposa Sofía. Absorto en su teléfono, enviando mensajes, riendo de vez en cuando con vídeos de entretenimiento. Nadie, absolutamente nadie, se preguntó durante todo el viaje si yo, en casa, estaba bien. Si necesitaba algo. Si me sentía sola. Y yo tampoco los culpaba ya. Para ellos, yo ya no era nada. El coche familiar, el Fortune, salió del aeropuerto y se dirigió hacia la urbanización de lujo. Doña Carmen, apenas el coche entró por la verja principal, ya estaba impaciente. En cuanto llegue a casa, voy a la peluquería. Este sol y la brisa de la playa me han deshecho el pelo. Sofía, mi cuñada, preguntó con su voz melosa, «Mamá, ¿le habrá dicho a Elena que nos prepare la sopa de pescado con arroz para comer? De repente tengo antojo de la comida de casa». Mi suegra la miró con desprecio. «¿Qué preguntas más tontas, Sofía? Ella está en casa para eso, para cuidar y cocinar. Si no lo hiciera, ¿para qué sirve?» Miguel, mi esposo, sonrió con desdén. «Tranquila, madre. Mi esposa es obediente, siempre hace lo que se le dice». El coche giró a la izquierda, entrando en el camino que llevaba a la mansión número 86. Pero al llegar, la escena los dejó a todos, absolutamente a todos, petrificados. Frente a ellos, ya no estaba la casa familiar, con sus bugambillas rojas junto a la verja, ni la placa con el nombre de «Familia Torres». En su lugar, una placa de acero inoxidable, brillante, con un nuevo nombre, Ricardo Torres y familia. Las dos pequeñas banderas a los lados de la verja también eran diferentes, la bandera de España y otra, azul y blanca, desconocida para ellos. Y en la verja, un cartel, «Por favor, contacte al guardia para cualquier gestión. La propiedad tiene nuevos dueños». Doña Carmen se quedó boquiabierta, como si no creyera lo que veía en sus ojos. «¿Eh? ¿Quiénes son estos? ¿De quién es esa casa?» Pablo, mi cuñado, todavía con una sonrisa burlona, añadió, «Seguro que es una broma, mamá». «Es nuestra casa». Se bajaron del coche, arrastrando las maletas, pero la verja de la mansión estaba cerrada. Una voz sonó desde la garita del guardia. «Disculpen, ¿a quién buscan?» Era Manuel, el viejo guardia, que había trabajado allí durante casi una década. Salió,
con su gorra calada, asintió y dijo: «Ah, esta casa ahora tiene nuevos dueños». «¿A quién buscan, señores?» «¿Qué dices?», gritó mi suegra, doña Carmen. «Manuel, ¿qué bromas son estas? Esta es mi casa. Soy doña Carmen, la esposa de don Antonio, el dueño de esta casa». Manuel suspiró. Sacó un sobre del bolsillo de su camisa y se lo entregó a doña Carmen. «Toma. La señorita Elena me pidió que se lo diera cuando ustedes regresaran». Al oír mi nombre, Elena, toda la familia se quedó en silencio. Miguel, mi esposo, le arrebató la carta a su madre. Mientras la leía, su rostro palideció, sus ojos se abrieron desmesuradamente y sus manos temblaron incontrolablemente. «No, no puede ser. ¿Qué es esto?». Todos se agolparon para leer. Cuando llegaron a la frase, la mansión número 86 hectáreas ha sido vendida legalmente. La propietaria es Elena, todas las miradas se encontraron, llenas de desconcierto y una furia inmensa. «Ella vendió la casa», gritó mi suegra, como si se hubiera vuelto loca. «¿Quién le dio permiso? ¿Cómo se atrevió?». Don Antonio, mi suegro, se desplomó en un banco junto al camino. El sudor le corría por la frente. Respiraba con dificultad y murmuraba: fui yo quien la puso a su nombre cuando se casó. Pensé que ella se quedaría aquí para siempre. No pensé que esto sucedería». «¿Qué dices?». Doña Carmen se volvió hacia él, furiosa. Tú le pusiste la casa a su nombre desde entonces. Estás loco. Yo solo quería devolver el favor a sus padres. En ese momento, nuestra familia estaba en problemas, y ella era una buena chica. «No lo esperaba», tartamudeó don Antonio. «No lo esperaba», gritó doña Carmen. «Nos traicionó a toda la familia, se llevó la casa y se fue del país como una fugitiva». «¿Y tú no lo esperabas?». Miguel golpeó la verja de hierro. «Elena, sal aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿No sabes que estás destruyendo a esta familia?». Pero la mansión permanecía en silencio. Ni una sola persona. Por dentro, ya había gente viviendo, las cortinas eran nuevas. Un coche diferente estaba aparcado en el patio. El estanque de peces había sido renovado. Todo limpio, tranquilo, ajeno a ellos. La familia de 6 se quedó plantada en el portal, como extraños, sin decir una palabra más. Pablo llamó a mi móvil, pero estaba apagado. Miguel me llamó, pero nadie respondió. Doña Carmen fue a la policía local, buscó un abogado, amenazó con demandar. Pero todo era legal. Yo era la propietaria de la casa. Tenía derecho a venderla. Había partido al extranjero siguiendo todos los procedimientos legales. Nadie tenía derecho a impedírmelo. Esa casa que ellos habían despreciado, la única que yo había limpiado, cuidado, embellecido ladrillo a ladrillo, flor a flor, ya no les pertenecía. Y ellos, ya no tenían dónde regresar. Esa tarde, los 6 miembros de la familia de mi esposo no pudieron pronunciar una palabra. Se quedaron aturdidos frente a la verja de hierro cerrada. La espléndida mansión de antes se había convertido de repente en un mundo extraño, con las puertas cerradas para ellos. Todo había cambiado tan rápido que no tuvieron tiempo de entender lo que estaba pasando. Pablo, mi cuñado, estaba tan furioso que su cara estaba roja, se movía como un animal herido. «No me lo creo», gritó. «La casa estaba tranquila, y de repente se pierde. Elena no tiene derecho. Solo es una nuera. Mamá, llama al abogado, hay que demandarla». Pero doña Carmen ya no tenía fuerzas para gritar. Se sentó en el umbral, con las manos temblorosas, sujetando el teléfono sin saber a quién llamar. Su mirada se clavó en la reluciente placa de acero inoxidable,
como si no pudiera creer lo que veía en sus ojos. He vivido aquí décadas, y ahora tengo que estar en la calle, murmuró. No, no puede ser. Don Antonio estaba sentado en silencio en un banco de piedra junto al camino, con las manos apoyadas en su bastón, el rostro pálido. No había dicho nada más desde que leyó la carta que yo dejé, simplemente estaba en silencio, como alguien que acaba de perder lo más valioso de su vida y nunca podrá recuperarlo. Miguel, mi esposo, se apoyó en la verja de hierro, con los ojos clavados en su teléfono, llamándome sin parar. Pero solo recibía el frío tono de ocupado, y luego el mensaje de que mi número no estaba disponible. Lanzó el teléfono al suelo con fuerza, su voz siseando entre dientes. Ella me ha jugado una muy mala pasada. No puedo creerlo. Sofía, mi cuñada, por fin se atrevió a hablar, con la voz temblorosa. Mamá, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Hay otro sitio a donde podamos ir? ¿A dónde ir? Miguel gruñó. Esta casa era la única que nos quedaba. El apartamento de Sofía es pequeño, no cabemos 6 personas. Y la casa de los abuelos en el pueblo la vendimos el año pasado. Lo hemos invertido todo aquí, ¿dónde vamos a ir? ¿Y las cuentas? ¿Y el dinero en efectivo? Preguntó Pablo con insistencia. Podemos alquilar un hotel temporalmente. Don Antonio suspiró, su voz ronca. No queda nada. Doña Carmen lo invirtió todo en el complejo turístico que pensaba comprar el mes pasado. Doña Carmen se levantó de golpe. ¿Me estás echando la culpa a mí? ¿No estabas tú también de acuerdo? Esta casa era propiedad de toda la familia. Don Antonio la miró fijamente a los ojos, por primera vez con voz firme. ¿Sabes por qué puse la escritura a nombre de Elena? Porque estabas embrujado, gritó ella. ¿Confías más en ella, una nuera que no sabe tener hijos, que en tu propio hijo? Don Antonio negó con la cabeza, sus ojos brillando con un cansancio inmenso. Por ti. Por ti y por Miguel, que la tratabais como a una extraña. Lo veía todo. Pensaba que si ella aguantaba, todo estaría bien. Pero no imaginé que sería tan decidida para cortar así. ¿Decidida? Es una traidora, siseó doña Carmen. Vendió la casa a escondidas, se llevó todo, se fue del país como una fugitiva. No, don Antonio la interrumpió. No se escapó de nadie. Se estaba salvando a sí misma. El ambiente se volvió tan denso que parecía ahogar la calle. Toda excusa era inútil ahora. La verdad era demasiado obvia, no tenían dónde regresar. Esa noche, toda la familia tuvo que arrastrar sus maletas y alquilar habitaciones en un hotel modesto cercano. De la mansión más lujosa de la zona, ahora se amontonaban en 2 habitaciones estándar y estrechas. Esto era como una bofetada a su orgullo. Miguel se tiró en la cama, sin comer nada en toda la noche. Doña Carmen no paraba de ir y venir, llamando a todos sus contactos, pidiendo favores, buscando abogados. Pero todos decían lo mismo, si la persona que figuraba en la escritura era yo, y el contrato de compraventa era legal, no había nada que hacer. Y yo ya me había ido. Estaba en el aeropuerto internacional, sentada en la sala de espera, con mi viejo diario en la mano. No lo leía, solo pasaba las páginas lentamente, como despidiéndome de una etapa de mi vida. Mis palabras ahogadas de antes, mis dolores que nadie conocía, escritos con lágrimas, ahora eran solo el testimonio de una mujer que había sido ingenua hasta la pena. Abrí mi teléfono y envié un mensaje a la única persona, don Antonio. Padre, no le guardo rencor. Sé que usted era el único en esa casa que tenía algo de humanidad. Pero no podía seguir viviendo en un lugar donde cada paso era criticado, cada palabra, examinada, cada comida, llena de lágrimas. No me fui por venganza, sino para salvarme a mí misma. Espero que se cuide. Si el destino quiere, algún día nos volveremos a encontrar.
No esperé respuesta. Solo quería decir mi última palabra. Queridos oyentes de Corazones de Millonarios, si han llegado hasta aquí, por favor, ayúdenme comentando el número 1 abajo, para saber que todavía hay compañeros en este viaje conmigo. Su presencia es el mayor aliento para que yo continúe narrando la parte final de esta historia. Sus palabras nos dan fuerza. Gracias. A la mañana siguiente, la familia de mi esposo se dirigió a la notaría para solicitar una copia de la escritura de transmisión de la casa. La verdad se hizo patente, la mansión número 86 había sido transferida a Ricardo Torres, un empresario de exportación de madera. El contrato llevaba mi firma y el sello notarial, todo claro y en orden. Se quedaron de piedra. Miguel se revolvió el pelo, desesperado. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué se fue en silencio de una manera tan cruel? Don Antonio cerró los ojos y murmuró: nadie se va cuando todavía ama. Solo aquellos que han sufrido demasiado se van en silencio. Y ellos saben que, a partir de ahora, nadie podrá obligarme a inclinar la cabeza ni una sola vez más. Esa tarde, el sol abrasador cubría el bullicioso barrio que, normalmente, nadie notaría. Pero para las 6 personas que se alojaban temporalmente en un viejo hotel en las afueras de Barcelona, ese sol era como un fuego, quemando tanto por fuera como por dentro. Almorzaron en silencio, con la comida fría. Miguel estaba sentado, apretándose la frente, con los ojos hinchados por no haber dormido en toda la noche. Pablo, mi cuñado, había estado corriendo de un lado a otro buscando conocidos, llamando sin parar a todos sus contactos para intentar encontrar mi paradero. Doña Carmen había llamado desde la comisaría hasta la notaría, y luego al Departamento de Justicia. Todos solo recibían la misma respuesta: todo era legal, nadie tenía derecho a reclamar la casa. No puede ser. No puede ser, murmuraba ella. Ella no pudo hacerlo sola, alguien la ayudó, alguien la apoyó. Nadie, interrumpió don Antonio con voz grave y triste. Todo esto es por mí. Yo le di la escritura. ¿Estás loco? Doña Carmen lo miró con furia. ¿Qué estás diciendo? Don Antonio tomó un sorbo de agua, sus manos delgadas y secas temblaron ligeramente. Miró a cada persona en esa habitación estrecha y luego suspiró. No tenía intención de ocultarlo, pero pensé que ustedes nunca escucharían. Ahora es demasiado tarde, pero les digo esto para que entiendan. Elena no es la nuera desagradecida que ustedes siempre han dicho. Se levantó, arrastró una silla cerca de la ventana, se apoyó en el respaldo y comenzó a contar, su voz ronca por la emoción. Hace mucho tiempo, cuando mi empresa quebró por primera vez, los padres de Elena, mis consuegros, me tendieron una mano sin pedir nada a cambio. Vendieron un terreno en Valencia y me dieron el dinero para que me recuperara, sin un solo pagaré. Solo dijeron que si su hija se casaba con mi hijo en el futuro, sería un buen destino. Si no, lo considerarían una ayuda a alguien en apuros. Años después, cuando las cosas mejoraron, los llamé para devolverles el dinero, y ellos se rieron, diciendo que ya me habían devuelto el favor al entregarme a su hija. En ese momento, sentí una profunda gratitud. Don Antonio hizo una pausa, sus ojos un poco llorosos. Cuando Elena se casó, sentí que tenía una responsabilidad. Puse la escritura de la mansión a nombre de Elena en secreto. Su madre acababa de fallecer. Pensé que al menos la chica tendría un lugar que fuera realmente suyo. Doña Carmen siempre decía que la nuera era una extraña, pero yo veía que ella sufría demasiado. Doña Carmen golpeó la mesa con fuerza. Así que lo hiciste por tu cuenta. Se lo ocultaste a toda la familia. Lo oculté porque sabía que si lo decía, tú y Miguel intentaríais quitarle los papeles. Y ahora no imaginé que esa decisión de entonces sería el único lugar que la salvaría. Miguel, a estas alturas, parecía un alma perdida. Inclinó la cabeza en silencio.
Por primera vez desde que perdieron la casa, su mirada no era de ira, sino de pánico. ¿Estás diciendo la verdad, padre? ¿Ella sufrió tanto? ¿Creías que eras tan inteligente? Don Antonio se rió con desprecio. ¿Creías que no sabía lo de tus otras mujeres? Lo sabía todo, pero me callé porque pensé que quizás cambiarías. Miguel levantó la cabeza de golpe, su rostro lívido. Padre, ¿lo sabías? Elena también lo sabía, pero nunca dijo nada. Le pregunté por qué no se divorciaba, y solo me dijo que aún tenía esperanza. Don Antonio negó con la cabeza. Incluso la última esperanza, la pisoteaste. El ambiente en la habitación era sofocante, nadie dijo nada más. Ellos mismos habían pintado un cuadro de mí. Una mujer resignada, débil, que no se atrevía a resistir. Pero habían olvidado que una mujer acorralada es más fuerte que cualquiera. Esa noche, cuando todos dormían profundamente, Miguel condujo solo hasta la orilla del río. Allí, él y yo solíamos sentarnos a comer helado cuando éramos novios, tomados de la mano, prometiéndonos de todo. Recordó mi figura sentada en silencio, siempre con una sonrisa suave, nunca haciendo un escándalo. Encendió su teléfono, abrió fotos antiguas a las que hacía tiempo que no prestaba atención. En una de ellas, yo estaba sentada en el pequeño jardín, cuidando las bugambillas, con las manos manchadas de tierra, pero sonriendo dulcemente. El único mensaje que yo había dejado apareció, el que le envié a don Antonio. Pero él lo leyó una y otra vez, como si fuera el último rastro que quedaba de mí. Apoyó la cabeza en el volante. Por primera vez en los 14 años que estuvimos casados, Miguel rompió a llorar. No por perder la casa, sino por perderme a mí. Lejos, en Melbourne, yo había conseguido un trabajo como jardinera en un parque público. Cada mañana, me despertaba a las 5 con tía Isabel, preparábamos el desayuno. Cuidaba las plantas, sembraba verduras, cortaba el césped, llevaba un diario de crecimiento de cada tipo de flor. Vivía una vida sencilla, tranquila. Agradecía la quietud que la tierra y el cielo de este lugar me ofrecían. Una tarde, tía Isabel me entregó un paquete. Dentro había una foto antigua. Era la foto de mi boda con Miguel. Detrás, una frase: ese día sonreías muy dulcemente. No supe cómo conservar esa sonrisa. Sonreí. Ya no dolía. Porque ahora, yo sabía cómo conservar mi propia sonrisa. Después de meses de vivir a la deriva en la ciudad, doña Carmen, mi suegra, finalmente tomó una decisión que ni ella misma esperaba: viajar a Australia para buscarme. No porque me añorara, no porque se arrepintiera desde el principio, sino porque se sentía derrotada. Derrotada por una mujer a la que una vez consideró insignificante. Una nuera que no sabía tener hijos, muda como un pez, con la cabeza gacha, que solo sabía decir: sí, suegra. Derrotada porque ahora yo vivía libre, en paz, querida por la gente. Y ella, que una vez estuvo en la cima, ahora era una desahuciada. El vuelo de 8 horas se extendió como toda una vida para ella. Nadie la acompañó. Don Antonio estaba débil, y Miguel estaba hasta el cuello en deudas por los préstamos para comprar la mansión. Pablo estaba separado de Sofía. Toda la familia era un caos, nadie tenía fuerzas para detenerla. Ella les dijo a todos: tengo que ir a preguntarle algo, ¿por qué fue tan cruel? Pero en su corazón llevaba otra pregunta, más dolorosa: ¿por qué vives mejor sin nosotros? Siguió la dirección que un conocido en Australia le había ayudado a averiguar. Era un suburbio tranquilo, lleno de vegetación, niños jugando en el parque y casas pequeñas y ordenadas como cuadros. Llegó a un gran parque, donde decían que había una mujer vietnamita llamada Elena, una jardinera muy hábil, querida por todo el barrio. Le preguntó a una niña local, que sonrió y señaló. «Oh, ¿quiere a Elena?» La señora del sombrero de sol. Ella no entendió todo,
pero al oír mi nombre, Elena, se detuvo. ¿Sería posible? Siguió la dirección que la niña le indicó y, finalmente, me vio. Yo llevaba una camisa azul claro, un sombrero de ala ancha, y estaba agachada, podando un macizo de bugambillas en flor. Cada corte de mis tijeras era cuidadoso y paciente. Los niños corrían a mi lado, saludándome con entusiasmo. Un anciano en silla de ruedas también me sonrió y me dijo en voz baja: «Buen trabajo, Elena». Ella se quedó paralizada. Nunca me había visto así. Tranquila, serena, libre. Ya no quedaba rastro de la nuera silenciosa en la cocina, ni de la actitud resignada, ni de la mirada asustada. Yo estaba viviendo. Realmente viviendo. Doña Carmen se quedó allí mucho tiempo, hasta que una mujer se acercó. Era tía Isabel. ¿A quién busca, señora?, preguntó. Ella se giró, con una mirada un tanto confundida. Yo soy la suegra de Elena. Quiero verla. Tía Isabel se detuvo un momento, luego asintió. Entonces, le invito a mi casa. Elena regresará por la tarde. Todavía tiene turno. Doña Carmen se sentó en la pequeña y acogedora sala de estar de tía Isabel. Sobre la mesa había una revista abierta. Era un artículo de la comunidad vietnamita en Melbourne sobre mí. La mujer vietnamita que cuida en silencio el parque, convirtiéndose en un faro para la comunidad. No solo cuidaba el jardín, sino que también enseñaba a los niños a sembrar verduras, ayudaba a los mayores a hacer arreglos florales y organizaba charlas para nuevos inmigrantes. Ella no podía creer lo que veía en sus ojos. Tía Isabel dejó una taza de té sobre la mesa. Elena no se fue para vengarse de nadie. Se fue para no morir lentamente. Aquí, ella vive siendo realmente ella misma. ¿Cree usted que si se hubiera quedado, usted estaría aquí ahora? Doña Carmen se ahogó, incapaz de responder. Esa noche, cuando llegué a casa, apenas crucé la puerta, me detuve. Mi suegra estaba sentada allí. Más delgada, más vieja, pero con la misma postura erguida, la misma mirada severa. La miré. No lloré, no me sorprendí. Solo sentí paz. ¿Está aquí desde la tarde, suegra? Ella asintió, con los ojos enrojecidos. No le ofrecí té, ni le pregunté nada más. Me quité los zapatos y fui a la cocina a calentar la sopa. Un rato después, hablé: ¿por qué vino aquí, suegra? Su voz se quebró. Yo no podía dormir. Solo quería preguntarte por qué fuiste tan cruel. Durante más de 10 años, aunque fui estricta, seguí siendo tu suegra. ¿Por qué te deshiciste de todo? Me di la vuelta, mi mirada ya no era débil como antes. Porque yo morí en esa casa hace mucho tiempo, madre. Pero usted no lo vio. Nadie lo vio. ¿Pudiste hablar? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué te fuiste en silencio como una fugitiva? Yo sonreí con desdén. Porque lo dije muchas veces, con mis ojos, con mis acciones, con mis lágrimas, pero usted no escuchó. Nadie escuchó. Todos pensaron que si no decía nada, era porque lo aguantaba. Y Miguel, ella intentó aferrarse. Él también te está buscando. Está sufriendo mucho. La miré durante mucho tiempo. ¿Sufre por perder la casa o por perderme a mí? Ella se quedó en silencio. Bajé la cabeza, mi voz se suavizó. Madre, ya no la culpo. Cada persona vive solo una vez. Usted vivió a su manera, la que creyó correcta. Y yo, ahora vivo para mí. Si vino aquí para pedirme que regresara, lo siento. No puedo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, solo quiero hacer una pregunta más. ¿Aquí eres feliz? Asentí y sonreí.
Sí. Y esta es la primera vez en mi vida. Siento que vivo como una persona de verdad. Doña Carmen bajó la cabeza. Por primera vez, vi a mi suegra llorar. No eran lágrimas falsas o de ira, sino lágrimas de una madre que había perdido lo más valioso de su vida, el respeto y la confianza de su nuera. Después de esa noche, mi suegra, doña Carmen, se quedó en casa de tía Isabel 3 días más. Ya no me rogó que regresara. No me cuestionó, no levantó la voz, no fingió ser amable. Simplemente se sentaba en silencio cada mañana en el pequeño jardín trasero. Saboreaba una taza de té, me observaba regar las plantas y remover la tierra, y a veces suspiraba. Yo sabía que ella se arrepentía, pero ya no tenía necesidad de reabrir viejas heridas. Ya no la odiaba, y tampoco necesitaba sus disculpas. Hay heridas que, por mucho que se pidan, no sanan. Hay errores que, aunque se perdonen, no se olvidan. Antes de regresar a España, puso sobre mi mesa un sobre y una pequeña foto. Era una foto de Miguel y yo el día de nuestra boda. En ella, yo sonreía radiante, con los ojos ligeramente húmedos, y Miguel, su mirada en ese momento estaba llena de esperanza. No abrí la carta. La dejé en el cajón, como parte del pasado. Cuando doña Carmen regresó a Barcelona, la habitación de hotel donde se alojaban don Antonio y Miguel era más estrecha y pesada que nunca. Don Antonio estaba sentado en silencio junto a la ventana, sus manos huesudas sujetando una taza de té frío. ¿Vio a Elena?, preguntó Miguel en cuanto ella puso un pie en la habitación. Ella solo asintió. ¿Cómo está ella? Bien. Más tranquila, más fuerte de lo que imaginaba. Miguel se quedó en silencio un momento, luego apoyó la cabeza en la pared. Realmente la perdí. Don Antonio miró a ambos, su mirada compleja. Un momento después, apoyó las manos en la mesa y dijo lentamente, ¿y si ahora te digo que la persona que no podía tener hijos en tu matrimonio no era Elena, sino tú, qué pensarías? Doña Carmen y Miguel se quedaron atónitos. Padre, ¿qué está diciendo? Don Antonio suspiró suavemente, su voz temblorosa. En aquel entonces, fuiste solo al médico y regresaste diciendo que todo estaba bien. Pero en realidad, el médico me llamó en privado. Me dijo que tus espermatozoides eran débiles, y que la probabilidad de tener hijos era muy baja. Pero me callé. Miguel se levantó de golpe, su voz temblaba. Padre, ¿está diciendo la verdad? No me atrevería a mentir sobre esto. En ese momento, pensé en dejar que todo siguiera su curso natural, quién sabe si habría un milagro. Pero Elena ya lo sabía. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabía? Ella encontró accidentalmente los resultados del análisis en mi armario. Pero nunca me culpó, ni se lo contó a nadie. Solo se abrazaba el vientre y lloraba todas las noches, y aún así, se quedó en silencio a tu lado. Miguel se derrumbó, se llevó las manos a la cabeza, murmurando como un alma perdida. Dios mío, y yo que la sospechaba, que la trataba con frialdad, que salía con otras mujeres, que dejé que mamá la insultara por no poder tener hijos. Tu mayor pecado, dijo don Antonio, con la mirada perdida, no fue no amarla, sino no estarle agradecido. Doña Carmen, en ese momento, también se quedó paralizada. ¿Cuántas veces me había insultado, llamándome un jarrón sin fruto, una sombra sin valor? Ahora entendía que la equivocada no era yo, sino ella misma, y su propio hijo, los que habían causado todo. Esa noche, por primera vez en más de 10 años, don Antonio, el hombre más silencioso de la casa, reunió a toda la familia. Escribió una carta a mano. He vivido casi toda mi vida, he presenciado suficientes historias humanas, pero nunca me había sentido tan fracasado como hoy, cuando mi nuera más valiosa se fue sin una palabra de despedida. Porque nosotros la hicimos perder la fe en lo que llamamos familia. Si un día Elena lee estas líneas, espero que entienda. Este viejo padre se disculpa.
Lo siento por no haberla protegido antes. Usted fue la única que alguna vez consideró esta casa un lugar para construir, mientras que todos nosotros solo sabíamos cómo disfrutar. Espero que viva feliz, y que nunca regrese, porque su partida fue lo correcto. Su suegro, Antonio Torres. Lejos, yo recibí un mensaje de texto de un viejo amigo en España. Elena, he oído que tu suegro sufrió un derrame cerebral leve y está hospitalizado, pero dejó una carta manuscrita mencionándote. En casa, ya nadie se atreve a hablar de ti. Miré el mensaje, mis ojos se humedecieron por un instante. Todavía guardaba un cariño especial por don Antonio, el único en esa casa que me había mirado con ojos de ser humano a ser humano, no como un amo a su siervo. Pero no respondí. Porque sabía que si algún día perdonaba, lo primero que debía hacer era aprender a amarme a mí misma por completo. Después del día en que don Antonio escribió esa carta, el ambiente en la familia de Miguel ya no era el silencio pesado de antes, sino el de un derrumbe silencioso. La verdad sobre la capacidad de Miguel para tener hijos se extendió como una mancha de aceite. Nadie lo decía en voz alta, pero todos entendían que todas las palabras hirientes que me habían lanzado ahora se volvían contra ellos mismos. Sofía, mi cuñada, se había divorciado oficialmente de Pablo y se había mudado. Él ni siquiera se molestó en retenerla, ni se atrevió a culparla. Porque sabía que la forma en que toda la familia me había tratado fue lo que la aterrorizó. Y Miguel, el hombre que una vez pensó que era el centro, el que tenía una esposa sumisa y una familia que lo protegía, ahora era el más solo de todos. Esa mañana, entró en silencio en la habitación de don Antonio, viendo a su padre, ya mayor, conectado a aparatos, débil, con los ojos apenas abiertos, asintiendo solo un par de veces. Se sentó junto a la cama, le tomó la mano y le dijo en voz baja: «Me voy lejos, padre. Quiero arreglarlo todo yo mismo. No por redimirme, sino porque quiero encontrar a la esposa a la que tanto hice daño durante más de 10 años». Don Antonio lo miró y asintió, con los ojos llorosos. «No le pediré que regrese, pero quiero decirle lo que nunca me atreví a decir, solo una vez». Luego, Miguel salió del hospital, regresó a su habitación de hotel, abrió su portátil y escribió en la barra de búsqueda: «Visa Australia, inmigración individual». 3 semanas después, Miguel había vendido todas sus acciones en la empresa familiar, algo que una vez sostuvo como su propia sangre y carne. Retiró todos sus ahorros para comprar un billete de avión, pagar las tasas de los trámites y solicitar una licencia de larga duración. Nadie en la familia lo sabía, excepto don Antonio. Antes de partir, dejó una carta sobre el altar de los ancestros, con una letra torpe pero sincera. Solía pensar que era fuerte, rico, con una buena esposa y una madre que me complacía. Pero no sabía que durante más de 10 años, fui el más pobre, pobre de amor, pobre de comprensión y pobre de amabilidad. No me voy para huir. Me voy para aprender a ser una persona de nuevo. Y si tengo suerte, volveré a encontrar a la única mujer a la que le debo una vida que no puedo pagar. El avión despegó a la 1:30 de la madrugada. Miguel se sentó junto a la ventanilla. Por primera vez, no cerró los ojos durante el largo vuelo. Ya no era el hombre arrogante que entraba en casa preguntando: «¿Dónde está la comida?», después del trabajo. Ya no era el hombre que pronunciaba palabras frías cuando su esposa esperaba en silencio. Ahora era solo un hombre que había perdido todo, con una frágil esperanza. La de pedir perdón. Aterrizó en Melbourne una tarde de lluvia suave. La ciudad lo recibió con un aire fresco, muy diferente del calor sofocante de Barcelona. Arrastró su maleta hasta la única dirección que conocía, la casa de tía Isabel. Se detuvo frente a la verja de madera, respiró hondo y tocó el timbre. Tía Isabel abrió la puerta, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿De verdad viniste? Solo le ruego que me deje verla una vez. Si ella no quiere, me iré de inmediato. Pero necesito verla, solo una vez». Tía Isabel lo miró y abrió la verja en silencio. «Ella no está en casa»,
pero esta tarde estará en el parque comunitario, dando un taller de flores de papel a los niños. Ve allí. No te prometo nada, pero el destino dirá. Esa tarde, Miguel se paró al borde del parque, observando cada movimiento de la mujer que llevaba un vestido largo de color crema, con el cabello recogido, enseñando a los niños cómo doblar cada pétalo de flor. Yo, la esposa que una vez había caminado en silencio por la cocina, que había soportado tantas palabras hirientes, ahora estaba de pie entre niños risueños, sonriendo radiante, con los ojos brillantes de alegría. Yo había cambiado de vida de verdad. Miguel disminuyó el paso, sus manos temblaron ligeramente. Luego se detuvo por completo. No se atrevió a llamarme, no se atrevió a interponerse. Porque al ver mi figura en ese momento, él supo que yo ya no le pertenecía. Una niña corrió hacia mí y me entregó una flor de papel recién hecha. Me agaché para darle las gracias. Luego me incorporé y giré la cabeza hacia el portal. Mi mirada y la de Miguel se encontraron. Me detuve un instante. Nadie dijo nada. Solo nuestros ojos lo dijeron todo. Sus ojos, enrojecidos de arrepentimiento. Mis ojos, tan serenos como un lago cuyas aguas habían dejado de agitarse. Le hice un leve asentimiento, como un saludo. Él inclinó la cabeza, como un perdón tardío. Luego me di la vuelta y continué con mi taller. Y él se dio la vuelta y salió por el portal, como un peregrino que acaba de tocar una estatua de Buda, sin pedir nada, solo la paz. Esa noche, tía Isabel me dijo, Miguel regresó al hotel. Dejó una carta. La abrí. La letra era cuidadosa y esmerada. No te pido perdón. Solo te pido que vivas muy feliz, porque te mereces todo lo mejor. Soy un hombre que no merece acompañarte hasta el final de la vida, pero si pudiera volver a empezar, desearía poder hacerlo contigo desde el día en que nos casamos. Doblé la carta. No derramé lágrimas. Porque ya lo había perdonado. Pero no para regresar, sino para seguir adelante sola, pero no en soledad. Una mañana, el cielo de Melbourne derramó una lluvia ligera. Gotas de lluvia transparentes caían sobre los macizos de bugambillas frente a la casa de tía Isabel, formando gotas brillantes como cristales. Estaba a punto de regar las plantas cuando vi a tía Isabel salir, con el teléfono en la mano, con una mirada algo extraña. ¿Alguien te llama?, me dijo en voz baja, desde España. Me sequé las manos en el delantal y tomé el teléfono. Al otro lado de la línea, una voz de mujer desconocida, pero apresurada y agitada. Señora Elena, por favor, mantenga la calma. Soy enfermera del Hospital de Barcelona. Don Antonio, su suegro, está en estado crítico. Me quedé paralizada. ¿Qué le pasó? Sufrió un segundo derrame cerebral. Esta vez grave. Cayó en coma ayer por la tarde, pero antes de perder el conocimiento, no dejaba de llamarla. Dijo que si usted no venía, no podría cerrar los ojos. Me dejé caer en la silla de madera del porche, mi corazón se encogió. Ese hombre, el único que alguna vez me había mirado como a una hija, que en secreto puso la mansión a mi nombre, que puso su mano en mi hombro cuando me dolía el vientre y nadie me preguntaba, ahora estaba allí, entre la vida y la muerte, solo esperando verme una última vez. Tía Isabel me miró y dijo en voz baja, ¿quieres ir, verdad? No respondí, solo apreté los puños. Al mismo tiempo, en la pequeña habitación de hotel de Melbourne, Miguel también recibió una llamada similar. Estaba doblando la ropa en silencio cuando sonó el teléfono. Era su primo, quien cuidaba de don Antonio en ausencia de Miguel. Miguel, tienes que volver. El tío Antonio está muy débil, no deja de llamarte a ti y a Elena. Los está esperando a los dos. Al colgar, Miguel se desplomó. Sabía que había llegado el momento de elegir. Podía quedarse en Australia, continuar con su vida que poco a poco se estabilizaba, esperando otra oportunidad de que yo lo perdonara.
o volver a España para estar junto a su padre, que lo esperaba en el hospital, el hombre que le había perdonado sus mayores errores. No lo pensó mucho. Esa noche, Miguel reservó el primer vuelo de regreso a Barcelona. En su maleta, aparte de la ropa, solo llevaba una cosa importante. La carta manuscrita que yo había escrito hace años, olvidada en un cajón, que le encontró accidentalmente más tarde. Yo era diferente. Me senté en el jardín toda la tarde, bajo la lluvia, mirando fijamente las bugambillas empapadas. Recordaba a don Antonio. Recordaba la vez que me dolió el vientre en mitad de la noche, nadie en casa lo sabía, solo él llamó a mi puerta, me dio un vaso de agua de jengibre y me preguntó en voz baja, ¿estás bien, hija? Recordaba su mirada durante la cena, cuando doña Carmen me criticó por la comida. Él no dijo nada, pero en silencio se comió todo el tazón de sopa que yo le había servido. Nunca olvidé esas cosas. Me levanté y abrí mi maleta. El billete de regreso a España todavía estaba allí, guardado por tía Isabel, por si alguna vez quería volver. 3 días después, en el hospital de Barcelona, en la sala de cuidados intensivos. Miguel entró en la habitación del hospital, con el rostro exhausto después del largo vuelo. Don Antonio estaba allí, con tubos por todo el cuerpo, su corazón aún latía débilmente. Abrió los ojos ligeramente, reconociendo vagamente a su hijo. Una lágrima rodó por el rabillo de su ojo seco. Padre, Miguel se arrodilló junto a la cama, ya estoy aquí. Resista, padre. No se vaya ahora. Don Antonio parpadeó una vez, sus ojos parecían preguntar, ¿dónde está Elena? Miguel le tomó la mano, ahogado. Ella no ha vuelto, padre. Pero no se preocupe, la encontraré. Le pediré perdón por usted, lo repararé todo. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Entré. No dije nada. Simplemente me acerqué a la cama, tomé la mano delgada y seca de don Antonio. Sus ojos se abrieron de par en par, temblorosos, sus labios se movieron ligeramente. Me incliné, escuchando cada susurro de su débil aliento. Ya estoy aquí. Asentí, las lágrimas cayeron sobre su mano. Ya estoy aquí, padre. Él sonrió, una sonrisa débil pero lo suficientemente cálida como para disipar el frío de la habitación. Luego cerró los ojos suavemente. Para siempre. Miguel se quedó de pie detrás de mí, sin decir una palabra. Solo supo que, en ese instante, yo, la esposa a la que una vez abandonó, fui quien llegó a tiempo para despedir a su padre en su último viaje. No por la familia, sino por un lazo de humanidad. El funeral de don Antonio fue sencillo, en la funeraria del hospital, sin la ostentación que muchos hubieran esperado de una familia que alguna vez fue rica. Después de todo, él se fue en paz, en silencio, tal como vivió toda su vida, sin luchas, sin alzar la voz, sin hacer daño a nadie, pero tampoco sin ser completamente comprendido. Cuando el ataúd fue llevado a la cámara frigorífica, doña Carmen estaba sentada aturdida en un rincón, con un pañuelo de luto en la mano, sus ojos hundidos y su mente dispersa. En su rostro ya no quedaba rastro de la astucia y el poder que alguna vez me hicieron inclinar la cabeza. Ahora era una mujer de más de 60 años, que acababa de perder a su esposo, su casa y el orgullo que lo había sido todo para ella. Yo no derramé muchas lágrimas. El dolor lo había reprimido durante mucho tiempo. Ahora solo quedaba un vacío. Durante todo el funeral, no me involucré en los rituales tradicionales de su familia. Simplemente me quedé en silencio en la última fila, vestida de negro, con la cabeza ligeramente inclinada, las manos entrelazadas, como una vieja conocida que venía a despedir a un ser querido. Los parientes me miraban con murmullos, algunos decían en voz baja, «Es la nuera mayor, oí que se fue al extranjero, ¿por qué ha vuelto?». Pero luego todos callaron cuando doña Carmen se levantó de repente en medio de la ceremonia. Se acercó a mí, con el rostro enrojecido, pero su mirada ya no era de odio. «Elena»,
Levanté la vista. Nadie dijo nada. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Frente al ataúd de tu padre, quiero decirte algo. Algo que nunca te dije. Durante más de 10 años que viviste en mi casa, yo permanecí en silencio. Los parientes se enderezaron, curiosos. Lo siento. Nadie esperaba que esas palabras salieran de la boca de una mujer tan orgullosa. Lo siento por haberte despreciado, por haberte reprendido, por haberte culpado de todo. Mientras yo no sabía nada de lo que tuviste que soportar. Tú fuiste la única que se quedó al lado de don Antonio hasta el final. Y yo, su esposa, estaba sentada temblando en un rincón. Tú eres la que tuvo piedad, no yo. Ella inclinó la cabeza muy bajo. Me acerqué y la ayudé a levantarse suavemente. Madre, no necesita disculparse delante de todos. Porque el perdón, yo lo hice hace mucho tiempo. Pero regresar, no puedo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y asintió levemente. Ella entendía. Esta vez, realmente entendía. Después del funeral, Juan, el abogado personal de don Antonio, un hombre mayor, vestido elegantemente, apareció con un delgado maletín de cuero. Antes de fallecer, don Antonio dejó un testamento. Me pidió que lo leyera después de que el funeral terminara. Todos los familiares se reunieron alrededor, doña Carmen, Miguel, Pablo, todos presentes. El abogado abrió el expediente, su voz clara: yo, Antonio Torres, en pleno uso de mis facultades mentales, hago este testamento para distribuir legalmente mis bienes después de mi fallecimiento. Su voz era tranquila y articulada. Los bienes incluyen el dinero restante en el banco, un pequeño terreno en Valencia y el resto de mis acciones en la empresa familiar. Los distribuyo de la siguiente manera: la totalidad de las acciones de la empresa se entregan a Pablo, mi hijo menor, para su gestión. El terreno en Valencia se deja a mis 2 nietos, hijos de Pablo. Del dinero en efectivo restante, 25.000 euros los divido por la mitad, una mitad para Miguel, mi hijo mayor, y la otra mitad la dejo a mi nuera, Elena. Todos murmuraron, pero el abogado no se detuvo ahí. Levantó la vista, su voz se hizo más grave. Y hay una última parte: sé que lo que distribuyo no es mucho, pero dejo esta última parte como un acto de expiación. Reconozco oficialmente a Elena como mi hija, no como mi nuera. Porque durante los últimos 14 años, ella fue la única que vivió por la familia, manteniendo la decencia a pesar de haber sido herida hasta lo más profundo. Si un día Elena lee estas líneas, espero que entienda: este padre le debe una vida, y en la próxima vida, si hay una oportunidad, pido que se me permita volver a amarte como debí haberlo hecho desde el principio. La sala se sumió en un silencio total. Apreté las manos suavemente. No derramé lágrimas, porque había llorado por ese amor hace mucho tiempo. Pero mi corazón, de repente, se sintió cálido. Aunque tarde, finalmente hubo alguien que me llamó hija. Esa noche, me paré frente a la foto de don Antonio y encendí una varilla de incienso. Ya estoy aquí, padre. No guardo ningún rencor. Perdono todo, pero seguiré el camino que he elegido. Dejé el incienso, me di la vuelta y salí de la funeraria. Nadie me llamó, nadie me retuvo, porque sabían que la antigua nuera ya no era una sombra, sino una mujer independiente, fuerte y digna de tener su propia vida. La historia de Elena llega a su fin aquí. ¿Qué piensan ustedes de la decisión de Elena? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Compartan sus reflexiones en la sección de comentarios, leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le conmoverá, y suscríbanse a nuestro canal, Corazones de Millonarios, para no perderse los próximos misterios. Nos vemos en la siguiente historia y quién sabe, la próxima vez, quizás sea usted quien la protagonista.